Desde Santo Domingo, República Dominicana, la Fundación Cultural Enrique Lovinás se encuentra celebrando el 170 aniversario del natalicio de José Martí, con un programa de actividades entre las que se encuentra el lanzamiento de la colección Pinacoteca Martiana, que hoy comienza con la Galería Stevens, a la cual estaremos dedicando esta presentación. El antecedente de este trabajo lo encontramos en el proyecto Pinacoteca Martiana, que nuestra fundación implementó en una primera etapa entre los años 2016 al año 2021. Durante esta etapa enfrentamos por primera vez los textos de José Martí con valoraciones o críticas sobre las artes plásticas con las imágenes de las obras de las artes plásticas por él mencionadas. Así, logramos compilar 340 imágenes de dibujos, pinturas y esculturas en un periodo histórico de la antigüedad al siglo XIX, con los comentarios que sobre ella había hecho José Martí en 68 de sus escritos, tanto crónicas, noticias, apuntes y libros, yendo en una cronología desde sus valoraciones en la Academia de San Carlos en 1875 hasta el periódico Patria en 1894. Surge así, con estos antecedentes, la colección Pinacoteca Martiana. Esta colección corresponde ahora a una segunda etapa del proyecto Pinacoteca Martiana que comienza en el 2023 precisamente en el marco de las actividades por la conmemoración del 170 aniversario del natalicio de José Martí. Esta segunda etapa del proyecto va ahora de lo general a lo particular. Estaremos seleccionando dentro de la información compilada algunos temas básicos, por ejemplo, galerías, exhibiciones, obras o artistas en particular. Con esta información estaremos creando ediciones temáticas totalmente ilustradas y comentadas de los principales textos martianos sobre la crítica de las artes plásticas. El objetivo fundamental de este trabajo es motivar y facilitar el acercamiento de investigadores, estudiantes o el público en general a las valoraciones de José Martí sobre las artes plásticas. Cuando interrelacionamos los textos de José Martí, que son muy ricos visualmente, ya que él es capaz de crear imágenes verbales de gran potencia, con las imágenes de los cuadros que protagonizan su ejercicio crítico, se refuerza la correspondencia entre estos dos modos diferentes de expresión artística, el visual y el textual. Entendemos mejor su análisis interpretativo y descriptivo, a la vez que se producen en el lector, que deja de ser ya un simple lector para convertirse en un lector observador, experiencias sensoriales que potencian su papel como participante activo en la creación del significado del arte. Podemos entender mejor sus apreciaciones, que son ricas en detalle sobre la composición de la obra, perspectiva, uso del espacio, disposición de la figura, proporciones, planos o grados de cierre. Apreciaremos mejor sus criterios sobre la textura, el color y la luz, la iluminación y los efectos de luces y sombras. Comprenderemos mejor sus opiniones acerca del contenido de la obra, la historia que trata, los personajes que intervienen. Nos sentiremos más cerca del artista, cuyo carácter, influencia, destreza, particularidades estilísticas, anacronismos y defectos menciona Martí en el contexto de la crítica. Y nos colocaremos en el centro mismo de las emociones que la obra suscita y que el propio Martí se encarga de revelarnos: tranquilidad, reposo, piedad, desafío, cólera, consuelo o pureza. Conocidos estos elementos, pasemos entonces a ver dos ejemplos de lo que significa la fusión creadora de ambos objetos, el visual y el textual. Comencemos este primer ejemplo con un fragmento que encontramos en las cartas de Martí en la Nación de Buenos Aires en enero de 1885, donde presenta esta pequeña crítica de un cuadro que encuentra nada más y nada menos que en la taberna de Hoffman en Nueva York. Dice Martí: el Fausto dormido de un pintor español, con un Mefistófeles arrodillado que parece un arriero alcarreño,
orando con el rostro vuelto a tierra, cual si no quisiera ver cómo, en contorsiones estudiadas y volcánicas, cruzan el cielo lácteo a manera de ráfagas, despeinadas y lívidas, en todos los abandonos del deseo, un montón de mozas ubérrimas y esbeltas. Llamamos la atención acerca de algo que van a encontrar cuando investiguen sobre la crítica de arte de Martí. Tenemos un fragmento sobre un cuadro del cual Martí no dice quién es el autor y ni siquiera nos da el nombre de la obra. Producto de esta investigación, pues encontramos que se trata del cuadro titulado La visión de Fausto y el artista es el pintor español Luis Ricardo Falero. Vista esta presentación, vamos a continuación a ver la misma descripción que Martí nos da, pero sobre el propio cuadro del pintor español. Hagamos ahora juntos una segunda lectura de este fragmento crítico que nos dio Martí sobre la visión de Fausto de Luis Ricardo Falero y vayamos colocando en el lienzo en blanco los diferentes elementos que nos da la prosa crítica de Martí. Comenzamos con el Fausto dormido del pintor español, con un Mefistófeles arrodillado que parece un arriero alcarreño, orando con el rostro vuelto a tierra, cual si no quisiera ver cómo, en contorsiones estudiadas y volcánicas, cruzan el cielo lácteo a manera de ráfaga, despeinadas y lívidas, en todos los abandonos del deseo, un montón de mozas ubérrimas y esbeltas. Estamos totalmente seguros que la audiencia habrá podido entender de una manera nueva este texto en relación con la imagen. Y cómo Martí nos va dando además los diferentes planos y las diferentes escenas que ocurren en esta obra de arte. Veamos como segundo ejemplo este cuadro del pintor francés Henri Regnault, que tiene como protagonista a Automedon, el hijo de Diores y el auriga del gran guerrero Aquiles. Sobre esta obra, desde sus noticias sobre Francia, en la Opinión Nacional de Caracas, en marzo de 1882, José Martí escribió: «Del pasto viene el hijo de Diores, que con una mano en alto embride el caballo maravilloso que husmea en la tempestad que se acerca la muerte del glorioso Aquiles, y con la otra mano inclina a tierra otro de aquellos magnánimos y espléndidos corceles que presintieron y anunciaron el fin funesto de su dueño heroico. ¡Qué crinaje! Parece ola de mar. ¡Qué erguirse el de uno de los brutos, como para rasgar con sus manos elegantes el seno del viento tempestuoso que trae muerte! Se oyen ruidos y se ven espumas y se escuchan de lejos los carros de la batalla en aquel lienzo. Creo que no se necesitan más palabras». Pasemos entonces a ver juntos ya esta edición ilustrada de la Galería Stevin, que como esta diapositiva muestra, tiene en la portada la imagen del cuadro La Señora Española, de Mariano Fortuny y Marsal, una de las obras más emblemáticas de esta colección. Como parte de esta presentación, veamos primero algunos antecedentes. En los primeros meses del año 1880, José Martí es contratado por los redactores del semanario neoyorquino The Hour para visitar en Nueva York la galería del coleccionista de pinturas modernas europeas, el acaudalado James Harvey Stevens, y escribir desde allí una crónica de arte para este medio de prensa. Un Martí, visiblemente emocionado, escribe en sus cuadernos de apuntes: «Y M, con 2 papeletas para ver museos, caminos de la colección de Mr. Stevens, y obligado a hacer de ellos una revista crítica en inglés». Tras su visita a esta colección de cuadros, publica en The Hour el 17 de abril de 1880 la crónica en inglés de Stevens Gallery, donde su crítica sobre las artes plásticas se centra en 18 pinturas de 14 artistas europeos. La crónica de Stevens Gallery puede leerse en la obra martiana publicada. La más reciente, el volumen 7 de la edición crítica de las obras completas que prepara el Centro de Estudios Martianos.
¿Qué es lo que estamos haciendo en este trabajo? Estamos tomando los textos en inglés y en español de la edición crítica, de la cual hemos puesto en esta diapositiva 2 fragmentos, y realizamos una investigación sobre esta crónica. Posteriormente la reeditamos junto con las imágenes de los cuadros que Martí menciona para crear una nueva obra ilustrada y comentada. Esta edición cuenta además con una sección de explicación de figuras al final del libro, donde cada una de las obras y los autores que son mencionados por Martí se amplían y se complementan con comentarios apoyados en referencias en la propia obra martiana y otras fuentes de arte. Vamos a ver esto ahora con un ejemplo. Aquí estamos presentando la primera página de The Steven Gallery o la Galería Steven, donde haremos algunas explicaciones que le dará una pauta al lector de cuál es el estilo que se sigue con el tratamiento de los textos y las imágenes a lo largo de toda esta edición. Comienzo aclarando, como ustedes podrán ver, que los textos están diagramados a la izquierda, el texto en inglés y su traducción en español a la derecha. Vamos a tomar aquí como ejemplo cuando Martí nos habla de la obra del pintor francés Horacio Vernet y nos dice que en la Galería Steven la obra de Vernet está representada por la espléndida cabeza de Judith, la única cabeza a tono con los hombros robustos de la heroína hebrea, con su mata de voluptuoso pelo negro, sencillamente peinado y sin embargo con todo su característico desafío. Creo que es bastante claro para la audiencia que cuando colocamos junto al texto de Martí la imagen del cuadro de Vernet, es obvio los elementos físicos que nos da Martí acerca de los hombros robustos, la mata de pelo y el desafío del rostro de la heroína hebrea. Esto se complementa con una serie de notas al final del libro que, por ejemplo, en el caso de esta imagen nos dice que en la página 4 esta obra aparece, es el estudio de Olympia Pelissier como Judith, y tiene entre los comentarios quién era Olympia Pelissier, una modelo francesa, segunda esposa del compositor italiano Giacomo Rossini, que fue calificada por el novelista Honorato de Balzac como la cortesana más bella de París. Se toman las referencias sobre Horacio Vernet que aparecen en la obra martiana, que son escasas. Martí, por ejemplo, alaba de este pintor la libertad en la ejecución de los grupos. Y la imagen ha sido tomada del Museo de Bellas Artes de Boston. Solamente añadiremos, como se muestra en esta diapositiva, que nuestra edición cuenta con una sección de explicación de figuras que ya hemos comentado el papel que juega. Y por supuesto con una sección de notas y referencias al final donde se incluye toda la literatura que ha sido manejada para realizar esta obra. Dejamos entonces al lector para que visite nuestro sitio web y pueda descargar la Galería Steven, que es el primer título de la colección Pinacoteca Martiana que se acaba de publicar, pero también ya están en línea un remate de cuadros en Nueva York, que fue la crónica que dedicó José Martí cuando visitó la subasta de cuadros de la Galería Stewart. También hemos puesto en línea, como parte de este lanzamiento de la colección en el 170 aniversario del natalicio de Martí, la edición correspondiente a la exhibición de arte en Nueva York para el pedestal de la Estatua de la Libertad, que fue la crónica que hiciera Martí en 1884 cuando visita esta exhibición. Las actividades por el 170 aniversario del natalicio de Martí continúan y el equipo de investigación y diseño de la Fundación Cultural Enrique Loinás ya trabaja en otros títulos. Por ejemplo, las notas sin orden tomadas sobre la rodilla al pie de los cuadros, que fueron las notas sobre arte que escribió Martí en 1879 durante su visita al Museo del Prado. Próximamente, los interesados en la crítica de artes plásticas de Martí
También podrán disfrutar del Desnudo en el Salón, una de las crónicas que dedicó José Martí al Salón de París, en este caso el de 1880. También se encuentra en elaboración, bajo el título París, su exposición y sus pintores, la crónica que dedicara José Martí al Salón de París de 1882. Llamamos la atención en relación con estos dos últimos títulos dedicados a los salones de París, que fueron eventos de artes plásticas en los cuales Martí no estuvo presente. Por tanto, tuvo que elaborar sus crónicas a partir de los catálogos y de lo que encontraba en la prensa del momento, lo cual marca un elemento interesante en la crítica de artes plásticas de José Martí. En el 170 aniversario del natalicio de nuestro José Martí, la Fundación Cultural Enrique Loinás, desde Santo Domingo, República Dominicana, continúa su trabajo de divulgación y promoción para nuestra América y para el mundo de la obra grandiosa de este hombre extraordinario, enfocándonos esta vez en su crítica de arte. Esperamos que con estas ediciones ilustradas, los investigadores, estudiantes y todo aquel que desea adentrarse en el tema de la crítica de arte de José Martí pueda hacerlo con mayor facilidad y entender mejor sus aspectos interpretativos y descriptivos. Pero más que eso, pueda valorar el caudal de sentimientos que ésta desborda. Pues triste aquel que delante de un cuadro hermoso no haya sentido en sí como el crecimiento de una fuerza extraña, y en su garganta como amontonadas sin salida las palabras de contento y conmoción. Son las leyes de lo eterno que escapan a los legisladores de lo físico.